La risa cruel de Alejandro Vázquez resuena en la sala de juntas del rascacielos madrileño. David Martínez, de 34 años, padre soltero con el carrito de limpieza, mira fijamente el documento en chino mandarín que le han tirado sobre la mesa para humillarlo. Los ejecutivos se ríen, seguros de haber encontrado su diversión del día. Pero cuando David comienza a leer fluidamente en chino perfecto, traduciendo cada palabra del acuerdo comercial de 500 millones, el silencio cae como una guillotina. Lo que están a punto de descubrir sobre este hombre lo cambiará todo. La planta 37 de la Torre Picasso brillaba bajo el sol vespertino de Madrid. En las salas de juntas de cristal, ejecutivos con trajes de 3.000 euros decidían el destino de empresas y mercados internacionales. Era un mundo hecho de poder, arrogancia y desprecio por todo lo que consideraban inferior. David Martínez empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de mármol negro, cada movimiento calculado para ser lo más discreto posible. A los 34 años había aprendido el arte de la invisibilidad. Los ejecutivos lo miraban como se mira un mueble, útil, pero que no merece atención. Mejor así. Tenía una hija que alimentar y un alquiler que pagar. Su rostro llevaba las marcas de 3 años de humillaciones cotidianas. Ojos castaños que una vez brillaron de ambición, ahora apagados por la resignación. Manos fuertes, acostumbradas en el pasado a deslizarse sobre teclados de ordenador, ahora sujetaban trapos y detergentes. La barba cuidada ocultaba las arrugas prematuras del estrés, del dolor, de la pobreza que muerde. Esa tarde, mientras limpiaba los cristales de la sala de juntas principal, oyó las voces agitadas del interior. Vázquez Holdings estaba a punto de firmar un acuerdo comercial con una multinacional china. 500 millones de euros en juego, el tipo de contratos que podían cambiar el destino de miles de trabajadores. Alejandro Vázquez, hijo del fundador de la empresa, tenía 38 años y la arrogancia de quien nunca había luchado por nada en la vida. Cabello perfectamente peinado con gel, reloj Patek Philippe de 100.000 euros, sonrisa helada que usaba para aplastar a quien consideraba inferior. Era la encarnación de todo lo que David despreciaba del mundo empresarial. Junto a él, otros 4 ejecutivos con trajes azul marino reían mientras examinaba documentos. Su conversación era un concentrado de soberbia y desprecio por todo lo que no pertenecía a su mundo dorado. Alejandro se dio cuenta de que David limpiaba al otro lado del cristal e hizo un gesto despectivo a sus colegas. Era hora del espectáculo diario, humillar a alguien para sentirse superior. David lo había visto hacerlo decenas de veces. Camareros, repartidores, personal de limpieza, todos potenciales objetivos para su crueldad gratuita. La puerta de la sala se abrió bruscamente. Alejandro salió con el documento en la mano, seguido por sus lacayos sonrientes. Sus pasos resonaron en el mármol como golpes de tambor que anuncian una ejecución. Se acercaron a David con el andar de quien se divierte haciendo sufrir. Alejandro tenía en la mano un contrato de 20 páginas, escrito íntegramente en chino mandarín, caracteres complejos que bailaban en el papel como jeroglíficos indescifrables para la mayoría de los españoles. El silencio se volvió pesado. Otros empleados se detuvieron por el pasillo, sintiendo olor a humillación en el aire. Algunos desviaron la mirada, otros se acercaron para presenciar la diversión. Era un ritual cruel que se repetía demasiado a menudo en esa torre de arrogancia. Alejandro sonreía con la crueldad de un niño que está a punto de arrancar las alas a una mosca. Había encontrado su juguete del día, un hombre ya derribado, ya humillado por la vida, sobre el que podía descargar toda su soberbia sin consecuencias. El documento temblaba ligeramente en la brisa del aire acondicionado. 20 páginas de caracteres chinos que podrían representar cualquier cosa. Un contrato, una receta de cocina, un poema de amor. Para Alejandro no importaba lo que estuviera escrito, solo importaba la humillación que estaba a punto de infligir. David miró el documento, luego los rostros sonrientes a su alrededor. Sintió ese sabor amargo en la boca que conocía bien, el sabor de la injusticia, de la impotencia, de la rabia que no puede explotar. Era solo un hombre con un carrito de limpieza contra un ejército de privilegiados. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que David Martínez escondía un secreto.
Un secreto que estaba a punto de transformar ese día de crueldad ordinaria en algo que nadie olvidaría jamás. La risa de Alejandro Vázquez resonó en el pasillo como un cristal que se rompe. Sus ojos brillaban con esa luz malvada que enciende quien siente placer al hacer sufrir a otros. David lo miraba en silencio, el documento chino que oscilaba ante sus ojos como una bandera de guerra. Alejandro se aclaró la voz teatralmente, asegurándose de que todos los presentes pudieran oír cada palabra de su pequeño espectáculo. Su voz era impostada, estudiada para herir, calibrada para humillar. Había perfeccionado ese arte en años de acoso empresarial. Con tono despectivo, explicó a David que ese documento era el contrato más importante en la historia de su empresa. Un acuerdo con Shin Corporation de Shanghái que traería 500 millones de euros a sus arcas. Luego, con una sonrisa que helaba la sangre, lanzó su desafío. Si David lograba traducir aunque fuera una página de ese contrato, le daría su sueldo mensual. Los ejecutivos a su alrededor estallaron en una risa coral. La idea de que un conserje pudiera leer chino les resultaba tan divertida como imaginar un pez que camina. Se intercambiaron miradas cómplices, ya saboreando la humillación que estaba por seguir. David permaneció inmóvil, la mirada fija en el documento. Los caracteres chinos no eran simples signos para él. Eran memorias, eran años de estudio, eran una vida que había tenido que ocultar. Sentía el peso de las miradas burlona, el zumbido de las risitas ahogadas, la tensión eléctrica de la espera. Uno de los ejecutivos, un hombre gordo con la corbata torcida, susurró algo al oído de Alejandro haciéndolo reír aún más fuerte. Otro comenzó a apostar sobre cuánto tiempo tardaría David en rendirse. La crueldad del grupo se alimentaba a sí misma, creciendo como un incendio. Pero David no se movió. Siguió mirando el documento con una intensidad que empezaba a incomodar a alguien. Sus ojos se habían encendido con una luz diferente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Sus manos, acostumbradas a apretar trapos, ahora temblaban ligeramente por la emoción. Alejandro, interpretando ese temblor como miedo, recargó la dosis. Dijo que si David no se sentía capaz, siempre podía volver a limpiar sus baños, que no había que avergonzarse de ser ignorante. Después de todo, era su lugar en el mundo. Las palabras eran puñaladas precisas, estudiadas para herir en lo profundo. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, más cargado. Algunos empleados empezaron a sentirse incómodos por la crueldad gratuita que estaban presenciando. Otros, en cambio, se acercaron aún más, excitados por la violencia psicológica en curso. David levantó lentamente la mirada del documento. Por primera vez en 3 años, sus ojos brillaban con esa vieja fiereza que había tenido que enterrar. Miró a Alejandro directamente a los ojos, sin bajar la mirada, sin sumisión. Era como si se estuviera quitando una máscara que había llevado demasiado tiempo. Con voz calmada, casi susurrada, David aceptó el desafío. Dijo que traduciría no solo una página, sino todo el documento, y que cuando hubiera terminado, Alejandro descubriría algo sobre él que no se esperaba. El grupo explotó en otra risa, aún más fuerte que la anterior. La idea era tan absurda que algunos comenzaron a aplaudir irónicamente. Alejandro se secó una lágrima de hilaridad de los ojos, felicitándose por haber encontrado un entretenimiento tan divertido. Pero algo en el tono de David, en su postura, en la forma como sostenía el documento, comenzó a sembrar una pequeña duda. Era solo un conserje, se tranquilizaron. ¿Qué podía saber un hombre que empujaba carritos para vivir? David tomó el documento con manos firmes. Lo observó por unos segundos, como si estuviera recogiendo fuerzas de algún lugar profundo de su alma. Luego, con una voz que nadie le había oído jamás, comenzó a leer. Las primeras palabras en chino mandarín salieron de la boca de David como agua que brota de una fuente demasiado tiempo reprimida. La pronunciación era perfecta, los tonos impecables, la entonación natural como la de quien ha hablado ese idioma durante años. El pasillo se sumió en un silencio irreal. Alejandro dejó de reír. La sonrisa burlona se congeló en su rostro como hielo de invierno. Los otros ejecutivos se miraron confundidos, pero David continuaba leyendo, fluido y seguro. No solo estaba leyendo los caracteres chinos, los estaba traduciendo simultáneamente al español perfecto, explicando cada cláusula con una competencia que quitaba el aliento.
En la página 5 del contrato, David se detuvo. Miró a Alejandro con una expresión que mezclaba piedad y desprecio. Explicó que había un error en la traducción española que habían recibido de sus consultores. Un error que le costaría a Vázquez Holdings aproximadamente 50 millones de euros en impuestos no previstos. El rostro de Alejandro se puso lívido por la humillación pública que estaba sufriendo. Los ejecutivos a su alrededor ya no se reían. La atmósfera había cambiado completamente. Un ejecutivo de cabellos grises le preguntó dónde había aprendido chino, quién era realmente. David explicó brevemente que había estudiado lenguas orientales en la universidad, que había trabajado en comercio internacional antes de que la vida le jugara una mala pasada. Alejandro, desesperado, dijo que aunque supiera chino, seguía siendo un fracasado que limpiaba baños. Fue entonces cuando David levantó los ojos del documento y sonrió por primera vez. Era la sonrisa de quien está a punto de revelar el último as en la manga, de quien sabe que el juego está por cambiar definitivamente. David dejó delicadamente el documento sobre la mesa de cristal. El gesto fue tan natural que por un momento pareció que él era el dueño de esa sala, no Alejandro. Sus ojos ya no mostraban sumisión, sino una dignidad antigua que ninguna humillación había podido cancelar. Con voz calmada comenzó a contar su historia. David Martínez tenía una licenciatura cum laude en lenguas orientales de la Complutense de Madrid. Hablaba 7 idiomas y hasta 4 años antes dirigía el departamento asiático de Rodríguez Import-Export. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Era el autor de Dragones Orientales, el texto que había revolucionado el enfoque español del negocio asiático. 4 años antes, había descubierto que Rodríguez estaba usando sus competencias para importar ilegalmente mercancías de China. Cuando había amenazado con denunciar todo, lo despidieron y lo pusieron en la lista negra. Su esposa los había abandonado, llevándose la mitad de los ahorros. Se quedó solo con su hija Emma y la determinación de no hacerla sufrir. Había aceptado el trabajo de limpieza porque Emma tenía que comer e ir al colegio. Se había puesto la máscara de la invisibilidad, aceptando humillaciones cotidianas con tal de garantizar un futuro a su hija. Pero cada noche seguía estudiando, manteniendo vivas sus competencias hasta que llegara el momento adecuado. El ejecutivo de cabellos grises se llevó una mano a la frente, incrédulo. Explicó a los demás que el libro de David era considerado la Biblia del comercio con Asia, que el hombre al que acababan de humillar era una leyenda en su sector. Alejandro miró a su alrededor desesperado, pero los rostros alrededor mostraban solo vergüenza y respeto hacia David. Fue entonces cuando David hizo su jugada final. Sonrió y dijo que tenía una propuesta que hacer, una propuesta que lo cambiaría todo. David se levantó lentamente. Su figura parecía crecer en estatura mientras hablaba. Ya no era el hombre encorvado que empujaba carritos, sino el profesional que había dominado salas de juntas internacionales. Sus gestos eran medidos, la voz segura, la mirada penetrante de quien había recuperado el control de la situación. Explicó que durante sus 3 años como conserje en la Torre Picasso, había oído mucho más de lo que ellos imaginaban. Las oficinas tienen oídos, y los hombres invisibles lo escuchan todo. Sabía de sus errores estratégicos, de las oportunidades perdidas, de los contratos mal negociados con socios asiáticos. El contrato con Shin Corporation, que estaban a punto de firmar, era solo el último de una serie de acuerdos mal estructurados. David había calculado que en los últimos 2 años, Vázquez Holdings había perdido aproximadamente 200 millones de euros en ganancias no obtenidas solo en el mercado asiático, por incompetencia y falta de conocimiento cultural. Alejandro intentó objetar, pero su voz salió ahogada, carente de la seguridad arrogante de antes. Los otros ejecutivos lo miraban con una mezcla de desaprobación y vergüenza. Su príncipe heredero estaba haciendo el ridículo ante un empleado de limpieza. David continuó implacable su análisis. Sacó del carrito de limpieza una tablet que usaba durante las pausas para estudiar. Con pocos toques, mostró gráficos y análisis sobre los mercados asiáticos que había preparado durante los últimos meses, trabajando de noche en su pequeño piso. Las proyecciones eran impresionantes.
Con las estrategias y alianzas adecuadas, Vázquez Holdings podía triplicar sus ingresos asiáticos en 2 años. Pero necesitaba a alguien que realmente conociera esos mercados, que hablara los idiomas, que entendiera las culturas. Alguien como él. El ejecutivo de cabellos grises se acercó interesado. Le preguntó a David si estaría dispuesto a olvidar la humillación sufrida y trabajar con ellos como consultor. La oferta era tentadora: 100.000 euros al año, más porcentajes sobre las ganancias generadas. David sonrió y negó con la cabeza. Dijo que su oferta era generosa, pero insuficiente. No por el dinero, sino por el principio. No podía trabajar para una empresa que permitía a sus ejecutivos humillar sistemáticamente a los empleados más débiles. Alejandro explotó. Gritó que David era solo un fracasado que se daba aires, que su empresa no necesitaba sermones morales de un conserje. Pero su voz se apagó cuando se dio cuenta de que todos lo miraban con desprecio, incluidos sus propios colaboradores. Fue entonces cuando David reveló su verdadero plan. Durante esos años de limpieza, no solo había observado y estudiado, también había establecido contactos. Los ejecutivos de Shin Corporation lo conocían y lo respetaban desde los tiempos de Rodríguez Import-Export. Y esa mañana había recibido una llamada muy interesante. Shin Corporation le había ofrecido convertirse en su representante exclusivo en España. No como empleado, sino como socio. Querían que abriera su propia empresa de consultoría, con ellos como primer y más importante cliente. Un contrato de 10 millones de euros para los primeros 2 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro palideció al entender las implicaciones. Si David aceptaba, se convertiría en su principal competidor en el mercado asiático, y con su competencia podría fácilmente arrebatarles todos los clientes. David explicó que ya había aceptado la oferta de Shin. El lunes siguiente presentaría su renuncia y comenzaría su nueva vida. Pero antes, quería hacerle un último favor a Vázquez Holdings: corregir gratuitamente el contrato que estaban a punto de firmar para evitar que perdieran otros 50 millones. Lo hizo no por ellos, sino por los 200 empleados honestos de la empresa que arriesgaban su puesto de trabajo por la incompetencia de sus ejecutivos. Gente como él, que tenía familias que alimentar y no merecía pagar por los errores ajenos. Mientras corregía el contrato con precisión quirúrgica, David miró a Alejandro a los ojos y le dijo algo que el joven heredero nunca olvidaría: que el verdadero poder no viene del dinero heredado o de los títulos, sino de la competencia, el respeto y la capacidad de levantarse cada vez que uno cae. 2 años habían pasado desde esa tarde que cambió todo. La oficina de David en el piso 20 de un elegante edificio en el Paseo de la Castellana no tenía nada de la ostentación de la Torre Picasso. Ventanales amplios pero no intimidatorios, muebles funcionales pero acogedores, fotos de Emma por todas partes, en las paredes, sobre el escritorio, incluso pegadas al ordenador. Martínez Asian Consulting se había convertido en la empresa de consultoría para el mercado oriental más respetada de España. David había construido un equipo de 15 personas, todas especialistas en diferentes aspectos del negocio asiático. Pero sobre todo, había construido una cultura empresarial basada en el respeto mutuo y la valorización de las competencias. Emma, ahora de 10 años, entraba frecuentemente en la oficina después del colegio. Los empleados la adoraban y ella los consideraba parte de la familia ampliada. Ya hablaba discretamente chino y soñaba con estudiar en Oriente cuando fuera mayor. Su sonrisa era idéntica a la del padre, pero más luminosa, más confiada en el futuro. Esa tarde, mientras David revisaba los planes para la apertura de la filial de Shanghái, su secretaria le informó que había una visita inesperada. Alejandro Vázquez esperaba en la sala de espera, con una expresión muy diferente de la arrogante de 2 años antes. David suspiró. Ya no tenía rabia hacia Alejandro, solo una vaga tristeza por lo que podría haber sido si el joven heredero hubiera elegido la humildad en lugar de la arrogancia. Lo hizo entrar ofreciéndole un café con la cortesía que reservaba a todos sus huéspedes. Alejandro parecía haber envejecido 10 años, el cabello ya no perfectamente engominado, el reloj costoso sustituido por un modelo más modesto, la mirada que había perdido esa seguridad despiadada.
Vázquez Holdings estaba en crisis profunda. Los contratos asiáticos mal gestionados los habían llevado al borde de la bancarrota. Con voz humilde, Alejandro pidió el perdón de David por la humillación sufrida 2 años antes. Admitió que había sido él el verdadero ignorante, que había confundido la prepotencia con liderazgo y la arrogancia con competencia. Luego, con dificultad, hizo aquello por lo que había venido. Pidió ayuda. David lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Alejandro terminó de hablar, permanecieron ambos en silencio por unos minutos. Fuera de las ventanas, Madrid pulsaba con su vida frenética, indiferente a los dramas personales que se consumían en sus oficinas. Al final, David sonrió. No la sonrisa de venganza que Alejandro esperaba, sino la comprensiva de quien había aprendido que el odio es un peso demasiado grande para cargar. Le explicó que su empresa no salvaba a los competidores, pero formaba a las personas. Si Alejandro estaba dispuesto a empezar desde abajo, como becario no remunerado, quizás podría aprender realmente lo que significaba trabajar. Alejandro aceptó inmediatamente. Ya no tenía el orgullo de 2 años antes, solo la desesperación de quien había tocado fondo y quería volver a subir. David le asignó a Emma como primera maestra. Su hija de 10 años le enseñaría las bases del chino mientras él aprendía la humildad. 6 meses después, Alejandro se había convertido en un empleado modelo. Trabajaba 14 horas al día, estudiaba de noche, nunca se quejaba. Emma se burlaba de él amablemente por sus errores de pronunciación, y él se reía, feliz de que una niña se burlara de él en lugar de ser temido por adultos asustados. Por la noche, cuando las oficinas se vaciaban, David miraba Madrid desde sus ventanas y pensaba en el camino que lo había llevado allí. Desde las humillaciones con el carrito de limpieza hasta el éxito de su empresa, había aprendido que la verdadera victoria no es aplastar a quien te ha hecho daño, sino llegar a ser lo suficientemente fuerte como para poder perdonarlo. Emma entraba siempre en su oficina antes de volver a casa, para su ritual nocturno, un abrazo y la pregunta de siempre. «Papá, ¿eres feliz?» Y David respondía siempre que sí, porque había aprendido que la felicidad no viene de vengarse de quien te ha humillado, sino de construir algo hermoso sobre los escombros de tu propia derrota. El último día de ese mes, mientras firmaba los contratos para la expansión en Japón, David recibió una llamada de la Torre Picasso. El ejecutivo de cabellos grises le informaba que habían instalado una placa conmemorativa en la sala de juntas donde todo comenzó. La placa decía simplemente: «El talento no tiene uniforme, el respeto no tiene precio». A veces, para cambiar el mundo, basta que una persona tenga el valor de mostrar quién es realmente, incluso cuando todos creen saber quién debería ser. Y a veces, la mejor venganza es el éxito construido con las propias manos, un respeto a la vez. Si esta historia de superación te ha inspirado, dale like al video y suscríbete al canal para más historias increíbles de personas que transformaron la humillación en triunfo. Cuéntame en los comentarios, ¿has presenciado algún episodio de acoso en el trabajo? ¿Cómo reaccionaste? Y no te pierdas el próximo video, donde descubrirás la historia de otra persona que sorprendió a todos con sus talentos ocultos.